grabar. Entonces, tenemos que armar una transformación lineal que cumpla con esto. O sea, que el núcleo de mi transformación sea este conjunto, quiere decir que cualquier elemento de este conjunto, su imagen tiene que ser el 0. Entonces, lo que yo me voy a armar es una base de este conjunto de acá. Tengo que x1 es igual, menos x2 es igual a 0, x2 más 2x4 es igual a 0, y que x3 es igual a 0. De acá voy a tratar de sacarme un sistema de generadores, en realidad una base de este conjunto, que es un subespacio. ¿Sí? A ver, de acá yo podría sacar que x1 tiene que ser igual a x2, de acá yo podría sacar que x4, 2x4 es igual a menos x2, o sea que x4 es menos 1/2 x2, o sea, estoy pudiendo despejar todas las variables en función de x2, y x3 me dicen que vale 0. ¿Sí? Tengo un espacio general de dimensión 4, tengo 3 condiciones, este conjunto como subespacio tiene que tener dimensión 1. Le estoy cortando 3 grados de libertad. ¿Sí? Si nos fijamos, nos queda que x1 tiene que ser igual a x2. x2 es libre. x3 tiene que ser 0, y x4 es menos 1/2 x2. O sea, me quedó todo en función de una sola variable. O sea que esto es x2 por el 1, 1, 0 menos 1/2. O sea que el núcleo de f lo que me está pidiendo es que sea el espacio generado por el 1, 1, 0 menos 1/2. ¿Cómo me puedo asegurar esto? Bueno, primero, para definir una transformación de R4 en R3, lo que voy a hacer es pensar que tengo que definir 4 vectores que formen una base de R4, ver a dónde los envío. Y entonces ahí yo me aseguro que existe la transformación lineal y que es única. Ahora, ¿cómo me aseguro que este vector esté en el núcleo? ¿Sí? Y lo hago de fuerza bruta. ¿Sí? Esperen que voy a poner un poco. Ajá, está bien, está bien. Ahora te tiene que haber aparecido grabando. Ahí está, profe, listo, perdón. Digo, para que este sea el núcleo, lo que tengo que hacer son dos cosas. Primero voy a agarrar este vector de acá, el 1, 1, 0 menos 1/2, y lo voy a mandar al 0, 0, 0. Ahí seguro que este vector pertenece al núcleo, y cualquier múltiplo escalar de este vector también. Ahora, cuidado, porque yo quiero que el núcleo sea esto nada más. O sea, no quiero que haya nada más en el núcleo. Entonces, estos 3 que voy a poner acá, ¿sí?, van a tener que ser linealmente independientes. Porque si no, tendría otra cosa, alguna otra cosa en el núcleo. ¿Sí? Si nos fijamos, no tengo ningún tipo más de condicionamiento más que este sobre la imagen. ¿Cómo hago para que este pertenezca a la imagen? Y bueno, hay un vector que lo voy a mandar al 1, 2, 3. Y ahí me aseguro que está en la imagen. Y ya está. O sea, si yo acá pongo dos cosas que sean linealmente independientes con esta, ya me aseguro que el núcleo es solamente esto. Y esto lo vamos a poder justificar mejor hoy a partir del teorema de la dimensión. ¿Sí? Pero para poder completar la definición de mi transformación, acá tengo que completar una base. ¿Cómo completo? Canónicos. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Estos 4 vectores son linealmente independientes, así que son una base de R4. Y acá voy a poner, qué sé yo, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Ahí ya me aseguro que acá entre estos 3, como combinación lineal de estos 3, no me puedo generar el 0, salvo que ponga escalares 0. O sea que en el núcleo solamente va a estar este. ¿Sí? Y listo, ya cumple todo lo pedido. O sea, estos ejercicios son muy de forzar para que pase todo lo que yo quiero. ¿Sí? Y tengo libertad de elección. Esta no es la única transformación lineal que cumple con todo esto, con estas dos condiciones. Hay infinitas transformaciones lineales que cumplen con esto. Por eso la práctica no tiene soluciones.
Porque en Profe, realidad, sí, cuando ahí hizo la imagen de 1, 2, 3, no lo pasó por el espacio de salida. ¿O no, sí? cuidado. 1, 2, 3 tiene que pertenecer a la imagen. Por eso lo pongo del lado derecho. Claro, pero usted ahí no Tiene tendría que que estar del lado, reemplazar para que pertenezca dentro de ese sistema de ecuaciones que estuvo haciendo. porque este sistema de ecuaciones es el núcleo de F. El núcleo de F son los vectores cuya imagen es el 0. Ujú. ¿Sí? Este conjunto tiene un solo elemento, que es este de acá. O sea, en realidad está generado, tiene dimensión 1. No es que tiene un solo elemento. ¿Sí? Entonces, a su generador lo mando al 0. Ahí me aseguro que este vector y todos sus múltiplos escalares, o sea, todo este espacio, está contenido en el núcleo. Ujú. ¿Sí? El Profe, núcleo es como las raíces. Sí, sí. cómo La puedo imagen es otra asegurarme de cosa, que pará. eso? Sí. ¿Qué qué? Claro, ¿Cómo puedo asegurarme de que lo que yo puse ahí está bien? De lo último que había escrito. A ver, la imagen está generado por estos 4 vectores. ¿Sí? Me queda que la imagen es de dimensión 3 al poner estos dos, ¿sí? De acá. ¿Sí? Sí. O sea que me está quedando que es un epimorfismo. De vuelta, la justificación bien, bien, bien justa, necesitaríamos el teorema de la dimensión que lo vamos a demostrar hoy, para estar completamente seguro de que esto está bien. Ah, listo. Ahora, ¿Sí? Sí. yo digo que f del 0,1,0,0 es 1, 2, 3, porque se me ocurrió. Porque quería que el 1, 2, 3 esté en la imagen. Ahora, acá del lado izquierdo podría haber puesto cualquier otro vector. Cualquier otra cosa, claro. No Claro, lo yo lo podría que hago haber es puesto abajo. claro, podría haber puesto en el último, mandarlo al 1, 2, 3, o al del medio, o haber tomado otra base de R4. claro, O sea, hay infinitas posibilidades correctas para este ejercicio. porque De justamente vuelta, esa ecuación que está ahí arriba es del núcleo, no del espacio de salida, digamos. claro, este conjunto de acá es el núcleo. No, cuidado, Diego, el núcleo no es ni del espacio de salida ni del espacio de llegada. El núcleo es No, de no, la transformación lineal. sí, sí. El núcleo siempre es un subconjunto del espacio de salida. La imagen es un subconjunto del espacio de llegada. Buenísimo. ¿Sí? ¿Cómo dijiste? El Me está núcleo, volando la cabeza. el núcleo es, si yo tengo, vamos a escribir acá, F de B en W, El núcleo el tiene que estar en núcleo de B. F está contenido en B. Y la imagen de F está contenido en W. Acá hay que Ah, está ubicarse bien. bien cada uno de estos subespacios, subespacio de quién es. ¿Sí? Entendí Porque que yo no acá estaba, pongo entendí al cosas. revés. Digo, yo cuando Entendí que el núcleo defino, no estaba en B. Que el no, núcleo sí, no. está en B. Ah, Sí, 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 son vectores, los vectores de B, ¿sí? Acá está bueno para no olvidarse, agarrar y hacerse un machetito con las definiciones, ¿sí? y el núcleo Digamos, o también sea, tener bien está en en la grande. preimagen. No, para la preimagen, ¿sí? La preimagen es algo con respecto a un subespacio, ¿sí? El núcleo es la preimagen del cero, del subespacio cero. Por eso, con eso justificábamos que era un subespacio, ¿sí? Pero digamos, la preimagen es una acción que hago sobre un conjunto. Puede ser un conjunto con un elemento o sobre todo un subespacio. Ojo al piojo con eso. No confundir conjuntos que nos interesan, que son núcleo de imagen, con acciones que hacemos. ¿Sí? En realidad, a ver, nosotros lo que dijimos es que la imagen, ¿sí?, de F es la imagen del espacio de salida. Y el núcleo de F, ¿sí?, es la preimagen del espacio formado por el vector 0 de W. En ese sentido usamos imagen y preimagen, digamos, para definir núcleo e imagen. ¿Sí?
Pero yo podría buscar la preimagen de cualquier cosa. Es como una acción buscar la preimagen. ¿Sí? Bien, pasamos al 10. 10A. ¿Qué dice el 10A? Piki piki, acá. 8, 9, 10. Tengo G de X, Y, Z. Me la perdí. Acá está. X más Y menos 2X, menos 2Z, X más 2Y, menos 2Z. Y quiero F tal que F vaya de R3 en R3. Que el núcleo de F esté contenido en la imagen de G. Y que el núcleo de G esté contenido en la imagen de F. Y aparte quiero que la dimensión del núcleo de F sea 1. Ok. A ver, como me pide cosas sobre el núcleo de G y cosas de la imagen de G, voy a buscarme primero estos dos conjuntos. O sea, busco núcleo de G e imagen de G. Avísenme si se ve borroso. Para buscar el núcleo, quiero los X, Y, Z, ¿sí? Tales que G de X, Y, Z me dé el 0, 0, 0. ¿No? G vemos que va de R3 en R3. En R3. Pero a transformar un X y Z por G está dado por la fórmula, o sea que X más Y menos 2Z, X más 2Y menos 2Z tiene que ser igual al 0, 0, 0. Entonces igual o coordenada a coordenada. Voy a empezar por la tercera porque me queda más cómodo. X más 2Y menos 2Z tiene que ser igual a 0. La segunda, Y menos 2Z tiene que ser igual a 0. Y la primera me dice X más Y tiene que ser igual a 0. Las puedo poner en cualquier orden que yo quiera. Me pareció que así era más fácil. Porque si paso la matriz, esto me queda 1, 2, menos 2, 0, 0, 1, menos 2, 0, 1, 1, 0, 0. Y voy a resolver este sistema de ecuaciones para ver quién es el espacio núcleo de G. Entonces, 2, copiemos bien, 1, 2, menos 2, 0. Avísame si le pifio en alguna copiada. 1 menos 2, 0. 1, 1, 0, 0. Y triangulamos. Claro, fila 3 menos fila 2. Fila 3 menos fila 1. En fila 3. 3 y fila 3. Me queda 1, 2, menos 2, 0. 0, 1, menos 2, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. 0, menos menos 2. 2, 0. Y la última fila se me vuela, ¿no? Porque si hago esta fila, esta fila me da todos ceros. Esta muere. O sea que X más 2Y menos 2Z tiene que ser 0. Y X menos 2, no, X no. Y menos 2Z tiene que ser 0. De acá me queda Y igual a 2Z. Reemplazo en la de arriba. X más 2 por Y es 2 por Z, son 4Z. Menos 2Z igual a 0, con lo cual X es menos 2Z. O sea que me queda menos 2Z, 2Z, Z. O sea que el núcleo de G es el espacio generado por el menos 2, 2, 1. ¿Sí? Y siempre yo, para chequear un poco, que si lo hubiera hecho el otro día, me hubiera llegado por ahí a darme cuenta que le había pifiado, ¿no? Si yo agarro este vector y lo paso por G, me debería dar 0. A ver, X más Y, menos 2 más 2, me da 0. Bien.
y menos 2z. 2 menos 2 me da 0. Bien. X más 2y menos 2z. Es menos 2. Más 4 es 2. Menos 2z me da 0. O sea, cumple con que anula las 3 coordenadas. Por lo menos me da un poco de tranquilidad de que está bien hecho. Ahora, me voy a dejar esta hoja acá. Porque para la imagen de G, para sacar, ya tengo el núcleo, la imagen de G, ¿sí? Debo transformar una base del espacio de salida. Entonces, me tomo una base, el espacio de salida es R3. Podría tomar como B, para que me sean fáciles las cuentas, esta base. Acá tengo completa libertad de elección para la base del espacio de salida cuando busco un sistema de generadores o una base de la imagen. ¿Sí? Entonces voy a hacer G de 1, 0, 0, G de 0, 1, 0, G de 0, 0, 1. Los 3 vectores que me dan acá es un sistema de generadores de la imagen de G. Entonces, acá tengo G. ¿Se ve ahí? No, no se ve. No se ve de ninguna forma. Ahí. Acá tengo G. ¿Sí? Paso el 1, 0, 0. 1 y 0 me queda 1. 0, 0 me queda 0. 1, 0, 0 me queda un 1. Pingui. 0, 1, 0. 0 y 1 me queda un 1. ¿Sí? Acá tengo un 1 y un 0, así que me queda un 1. Y acá tengo 0, 1, 0. Me queda un 2 por acá. ¿Sí? Y ahora el 0, 0, 1. Me queda 0, menos 2, ¿sí? Menos 2. Pingui. Transformé los 3 vectores. Ahora, cuidado. Esto es un sistema de generadores. No sé si es una base. Claro. Vamos a chequear si son LI. Pongo 1, 0, 1, 1, 1, 2, 0, menos 2, menos 2. Lo bueno que tiene esta forma de triangular es que si hay alguno que sea combinación lineal de los otros, me lo va a eliminar. Entonces, hago 1, 0, 1, este menos este. 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 2 menos 1, 1, y acá me queda 0 menos 2 menos 2. Claramente el tercero ahora es menos 2 veces este. Así que este lo vuelo. O sea que la imagen de G es el espacio generado por el 1, 0, 1, 1, 1, 2. ¿Sí? Si los hubiera ordenado distinto y triangulaba, por ahí eliminaba otro. El tema es que hay uno que se elimina. Al menos no, como máximo. Listo, entonces, vamos a pasar en limpio, que el núcleo de G es el espacio generado por el menos 2, 2, 1. La imagen de G es el espacio generado por el 1, 0, 1 y el 1, 1, 2. Listo, esto es todo lo que me interesa de G. Ya ahora me puedo olvidar de G. Ahora voy a empezar a pensar en mi F. ¿Qué tenía que cumplir mi F? F tiene que ser de R3 en R3 y el núcleo de F tiene que estar contenido en la imagen de G. Y el núcleo de G tiene que estar contenido en la imagen de F, pongamos bien los paréntesis así yo no me mareo, y la dimensión del núcleo de F tiene que ser 1. O sea, en mi definición tiene que ir un solo vector, o sea, el núcleo de mi transformación tiene que tener dimensión 1. ¿Sí? O sea, si yo mando un vector al 0, 0, 0,
tengo que fijarme que los otros que pongan la imagen sean linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, a ver, f va de R3 en R3, así que voy a definir sobre 3 vectores y tengo que poner 3 vectores acá. ¿Sí? A ver, el núcleo de f tiene que estar contenido en la imagen de G. ¿Sí? O sea que el núcleo de f tiene que estar contenido en el espacio generado por el 1, 0, 1 y el 1, 1, 2. ¿Qué posibilidades tengo para el núcleo de f? ¿Sí? Que tenga dimensión 1 o que tenga dimensión 2. Pero me piden que el núcleo de f tenga dimensión 1. ¿Sí? Así que tiene que ser el espacio generado por un solo vector. ¿Sí? Entonces, yo por ejemplo podría decir, a ver, y si me agarro este, si yo pongo que el 1, 0, 1 lo mando al 0, 0, 0, ¿sí? Y acá pusiera dos cosas linealmente independientes, me aseguro que el núcleo de f está contenido en la imagen de G y que la dimensión del núcleo es 1. Me aseguro esas dos cosas haciendo esto y pensando en esto. Pero ahora me dicen que el núcleo de G tiene que estar contenido en la imagen de f. O sea que el espacio generado por el menos 2, 2, 1, tiene que estar contenido en la imagen de f. ¿Dónde está la imagen? De este lado. ¿Cómo me aseguro que este espacio está contenido en la imagen? Agarro su generador y lo meto de este lado. Menos 2, 2, 1. Ahora, el espacio generado por solo este vector, como todo esto me genera la imagen, está contenido. Listo. Este vector y todos sus múltiplos están metidos en la imagen de f. ¿Sí? Para que el 0, 0, el núcleo sea solamente este vector, acá tengo que poner algo linealmente independiente. Cualquier cosa, qué sé yo, el 0, 0, 1. Lo que se me ocurra. Pero tengo que asegurarme que estos dos sean linealmente independientes. Insisto, ¿sí? Vamos a tener un poco más de herramientas hoy con el teorema de la dimensión para justificar esto que estoy haciendo acá. ¿Qué me falta para terminar? Completar una base acá. ¿Siempre podemos optar por los canónicos, profe? Chequeemos. Salvo que haya algún otro tipo de condición, como el ejemplo que hicimos el miércoles. El miércoles teníamos que generar una base que tuviera una base de S1 y una base de S2. ¿Sí? Y ahí se me puso registrado. Entonces, si nos fijamos, justamente esta transformación que yo me definí acá cumple con lo pedido. ¿Por qué? A ver, el núcleo de F, ¿por quién está formado? Solamente por el 101. O sea, es el espacio generado por el 101. Se puede probar esto si quisiera, que no hay nadie más que no esté en el espacio generado por el 101 que vaya al 0. ¿Sí? O sea, por ejemplo, podría armarme la fórmula de mi transformación y chequear que el núcleo solamente tiene dimensión 1 y este es un generador de él. Con el teorema de la dimensión lo justificamos mejor. ¿Sí? Claro. O sea que el núcleo de F, que es el 101, está contenido en la imagen de G que tiene estos dos vectores como generadores. Y el núcleo de G, que es el menos 2, 2, 1, al estar del lado derecho, claramente el espacio generado por esto está contenido en el espacio generado por estos dos. ¿Sí? Siempre recuerden que si yo tengo, ¿sí?, el espacio generado por B1, BP, siempre está contenido en el espacio generado por B1, BP, ¿sí?, BP más 1 hasta BR. ¿Sí? O sea, si yo agrego más elementos a mi sistema de generadores, no se ve una miércoles, si agrego más elementos a mi sistema de generadores, el espacio que tiene menos cae todo adentro. ¿Sí? Recuerden la definición de espacio generado. ¿Sí? Se ve, pero muy mal esto. ¿Qué lo tiró ahí?
Bueno, entonces arrancamos con una serie de teoremas que nos van a permitir seguir trabajando con la práctica, ¿sí? Ya habíamos demostrado en la clase pasada uno que era, ¿sí? F es monomorfismo, si y solo si el núcleo de F es igual a 0, al conjunto, al espacio generado por el 0 vector. Eso ya nos permitía detectar rápidamente, ¿sí? Porque el núcleo ya teníamos herramientas para buscarlo, si una transformación es un monomorfismo o no. Ahora vamos a ver otras propiedades, algunas generales y otras que tienen que ver con monomorfismos en particular, que tienen que ver con independencias lineales, ¿sí? Entonces, propiedad 2 vamos a ponerle. Esta es propiedad 1, propiedad 2, ¿sí? Imaginemos que F, siempre esto es F de B en W, transformación lineal. Digamos, nuestra hipótesis de base es que tenemos una transformación lineal. F de B1, F de BP, ¿sí? Linealmente independiente implica que B1, BP es linealmente independiente. Y esto no tiene nada que ver con, digamos, si es un monomorfismo, un isomorfismo, ni nada. O sea, toda transformación lineal, ¿sí? Linealmente independiente, es porque los vectores eran linealmente independientes desde antes. ¿Sí? Entonces, demostración. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? ¿Sí? Que B1, BP es LI. O sea, esta es mi tesis. Y esta es mi hipótesis. Voy a probar a escribir más grande a ver si se ve. ¿Sí? Yo quiero probar que B1BP es linealmente independiente. ¿Cómo mostrábamos independencia lineal? Supongamos que hacemos una combinación lineal, alfa B1 más alfa 2B2 más alfa P. BP igual al 0 vector. ¿Sí? Quiero probar que los alfa I son todos 0. O sea que la única forma de formar el 0 como combinación lineal es tomando los escalares 0. ¿Sí? Ahora, esto vale si, solo si, como mi hipótesis tiene la transformación lineal, voy a meter la transformación lineal en juego. Si tengo dos vectores iguales, transformarlos con F me tiene que dar igual. Básicamente, ¿por qué? Porque F es una función. Si agarro una función, valores iguales, y los transformo con la función, me tienen que dar imágenes iguales. ¿Sí? Eso es una condición de función, no de transformación lineal. Pero como es transformación lineal, ¿qué? Ahí dice más L arriba, profe, no llego a ver bien. En donde Acá. dice F, más arriba, dice propiedad 2, F transformación de B lineal. en W. TL. Ah, TL, transformación lineal. Perdón, profe. No, es que no se ve para nada bien, no te preocupes, no sos vos, soy yo. Ahora sí voy a usar que es transformación lineal. ¿Sí? Si es transformación lineal, F de una combinación lineal me va a separar la suma y me va a sacar los escalares para afuera. O sea que esto lo puedo transformar en alfa 1, F de B1, más alfa 2, F de B2, más alfa P, F de BP. Igual, y como F es transformación lineal, algo que también demostramos, y ahí se me achicó esto, 0. Ahí volvemos, vamos a tratar de terminar este y después, claro, como es una transformación lineal, transforma el 0 en 0. ¿Sí? Una cosa que no estoy anotando, recordar, este es el 0 de B, este es el 0 de W. O sea, acá pasé de un espacio al otro.
Ahora, ¿qué tengo yo? Tengo una combinación lineal, esto de acá a acá, este paso de acá a acá, es por ser f transformación lineal. Este paso de acá a acá es por ser f función. ¿Sí? Y acá es donde voy a meter mi hipótesis. ¿Qué era mi hipótesis? Que f de B1, f de BP son linealmente independientes. Si son linealmente independientes y hago una combinación lineal igualada al 0, entonces, en realidad es sí y solo sí, alfa 1 es igual a alfa 2 igual a alfa p igual a 0. Y esto es por hipótesis. ¿Sí? Que era un conjunto linealmente independiente. Entonces, me armé una transformación, una combinación lineal de mis vectores B1, BP, ¿sí? Y acá tengo un sí solo sí, acá tengo un sí solo sí, y acá tengo un sí solo sí. O sea, que la combinación lineal está igual. Bueno, no sé dónde quedamos en la grabación, esta grabación es un desastre. Demostramos antes la propiedad 3, por acá, que si f es un monomorfismo y tengo un conjunto linealmente independiente, las imágenes conservan la independencia lineal. La demostración la hicimos a partir de el hecho que planteo una combinación lineal igualada al 0, y como es una transformación lineal, puedo juntar todo adentro de la f, ¿sí? O sea que tengo f de este vector que me da el 0, por lo tanto ese vector pertenece al núcleo. Pero como f es un monomorfismo, en el núcleo solamente está el 0, y eso fue lo que probamos en la propiedad 1, demostramos en la clase pasada. O sea que esta combinación lineal tiene que ser el 0, pero como por hipótesis mis vectores eran linealmente independientes, los alfas son todos ceros como queríamos demostrar. Por si no se grabó, lo repito. ¿Sí? Ahora estamos trabajando la propiedad 4, que tenemos una base del espacio de salida, y a f le agregamos la condición de que sea un isomorfismo. Queremos probar que eso implica que las imágenes de esta base de B son una base de W. Y decía, está un poco implícito en esta demostración que si yo tengo un isomorfismo es porque el espacio de salida y el de llegada, o sea, tienen la misma dimensión. O sea, eso va a ser una condición necesaria para poder definir un isomorfismo. Entonces, yo tengo que probar que f de B1, Bn es una base de W. O sea, quiero ver que cualquier vector de W, ¿sí?, está generado por esto, por f de B1, f de Bn, y además que f de B1, Bn es linealmente independiente. ¿Sí? No voy a empezar por este que había empezado acá. Vamos a empezar con la ¿cómo se dice? Con la otra parte del isomorfismo, ¿no? O sea, como f es isomorfismo, en particular f es epimorfismo. ¿Qué significaba que era un epimorfismo? Que la imagen de f es igual al espacio de W, al espacio de llegada, ¿no? Eso era un epimorfismo, la sobreyectividad. Me cubre todo el espacio de llegada la imagen de f. ¿Sí? Pero además, habíamos dicho que si B1, Bn es base de B, entonces f de B1, f de Bn es un sistema de generadores de la imagen de f. O sea que la imagen de f es el espacio generado por f de B1, f de Bn. Pero como la imagen de f es igual a W por ser epi,
Entonces, W es el espacio generado por F de B1, F de Bn. O sea que esta primera parte que tenemos que demostrar ya está demostrada. ¿A partir de qué? De que es un epimorfismo. ¿Sí? Para ver la independencia lineal de estos, vamos a usar la propiedad 3. O sea, quiero ver que F de B1, F de Bn es linealmente independiente. ¿Pero qué tenemos? Como B1, Bn es base de B, entonces es un conjunto linealmente independiente. ¿Sí? Y como F es isomorfismo, quiere decir que F es monomorfismo. Entonces, ¿qué tenemos? B1, Bn, conjunto linealmente independiente. F, monomorfismo. Entonces, por propiedad 3, la que demostramos y repasé la demostración así rapidito, F de B1, F de Bn es linealmente independiente. Es linealmente independiente y genera todo el espacio, entonces es base. O sea, los isomorfismos, ¿sí? Si agarro una base del espacio de salida y la transformo con un isomorfismo, me genera una base del espacio de llegada. ¿Sí? Solamente eso lo van a hacer los isomorfismos. Ojo al piojo con las hipótesis de los teoremas siempre. Recordar que para que se cumpla la tesis tengo que chequear que se cumplan todas las hipótesis. Bueno, usando esto, y se los voy a dejar como tarea porque se nos fue mucho tiempo con los problemas de conexión, como corolario de esto, ¿sí? Están los siguientes 3 corolarios que se pueden demostrar usando estas ideas. Si F es epimorfismo, o sea, F de B en W, si F es un epimorfismo, entonces la dimensión del espacio de salida es mayor o igual que la dimensión del espacio de llegada. O sea, para poder cubrir todo el espacio de llegada, el de salida tiene que tener una dimensión mayor o igual, porque si no, no llego a cubrirlo todo. ¿Sí? Después intenten probarlo y si no, me preguntan. Si F es monomorfismo, entonces la dimensión de B es menor o igual que la dimensión de W. ¿Sí? O sea, para poder hacer una aplicación de 1 en 1, ¿sí? La dimensión del espacio de salida tiene que ser más chica que la del espacio de llegada. En realidad, para poder lograr que el núcleo sea solamente el 0. Y la tercera, F es isomorfismo, implica que la dimensión de B igual a la dimensión de W. A ver, estas 3 propiedades, ¿no? Tienen es un entonces. Cobran más sentido a la inversa. En realidad, el contrarrecíproco. O sea, si esto implica esto, que no pase esto, implica que no pase esto. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo podría decir, si me piden hallar un epimorfismo, tal que un epimorfismo F que vaya de R3 en R4, ya puedo decir no existe. ¿Por qué? Porque si existiera el epimorfismo, la dimensión del espacio de salida sería más grande que la del espacio de llegada.
la del espacio de salida es 3, la de llegada es 4, ¿sí? Entonces no puede existir. O Esto sea, sería, esto profe, tiene la una consecuencia, ¿no? Esto sería corolario, es consecuencia de las 4 propiedades de que las demostré. 4. Esas se pueden ¿Sí? demostrar a partir de las propiedades que Las 4 propiedades que mostramos. demostré, podés demostrar estas 3. Ahí está, buenísimo. ¿Sí? Pero digo, esto tiene una estructura de P implica Q, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es usar el contrarrecíproco. No Q implica no P. La negación. Como no pasa que la dimensión de B es mayor que la de W, no puede pasar esto, que F sea epimorfismo. Particularmente nos interesa esto. Nunca voy a poder definir un isomorfismo entre dos espacios que no tengan la misma dimensión. Para poder definir un isomorfismo, tienen que tener la misma dimensión. Ojo, ojo, la dimensión del espacio de salida y de llegada tiene que ser el mismo, es una condición necesaria, no suficiente para que sea isomorfismo. O sea, de R3 en R4 no existe un isomorfismo. Pero existen funciones, transformaciones lineales que van, por ejemplo, de R3 en R3, que no son isomorfismo. De vuelta, la idea está de condición necesaria, pero no suficiente. O sea, condición necesaria, pero no suficiente para definir un isomorfismo F que vaya de B en W, es que la dimensión de B sea igual a la dimensión de W. Cuidado, las dimensiones tienen que ser las mismas, no los espacios. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo F de R4 en R a la 2 por 2, puede existir un isomorfismo. ¿Por qué? Porque esto es dimensión 4 y esto es dimensión 4. Y los espacios son completamente diferentes. Si yo digo F de R3 en R 2 por 2, no existe un isomorfismo entre esos espacios. ¿Por qué? Porque sus dimensiones son distintas. ¿Sí? Eso es un poco lo que apunta. Digamos, si yo ahora en la práctica después se encuentran y digan, definir un isomorfismo tal que F vaya de R3 en R2 por 2, yo corto ahí y digo, no, no existe. Ni me preocupo por monomorfismo, isomorfismo, ni nada. ¿Sí? Pero avancemos con un par más de propiedades, ¿sí? Interesantes. En realidad la más interesante de todas, ¿sí? Que es el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión no depende de si la transformación es isomorfismo, monomorfismo o nada de ello. Es para toda transformación lineal. Nosotros vimos un teorema de la dimensión de subespacios en la práctica 1. Este es el teorema de la dimensión para transformaciones lineales. Me dice, sea f de b en W transformación lineal. Entonces, ¿sí? La dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. O sea, el tamaño del espacio de salida lo tengo que lo junto mirando el tamaño de la imagen y del núcleo.
Ojo que estamos hablando de dimensiones, ¿sí? ¿Se acuerdan el ejemplo anterior? A ver, acá vimos que teníamos f de 1, 0, 1, era el 0, 0, 0. F de 0, 1, 0, era el menos 2, 2, 1. F de 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y yo les había dicho, en esta transformación, el núcleo solamente es el generado por este vector. Miremos esta transformación. La dimensión de B es 3. La dimensión de la imagen, ¿sí? Tengo dos vectores linealmente independientes acá, es 2. Entonces, la dimensión del núcleo sí o sí tiene que ser 1. Y acá es donde uso el teorema de la dimensión para justificar lo que dije al principio de la clase. ¿Sí? O sea, me acomoda mucho más y me da unas más herramientas de demostración, y aparte me da herramientas para que, cuando me tengo que armar una transformación lineal, conociendo el espacio de salida, y por ejemplo, me dicen la dimensión del núcleo, ya puedo saber la dimensión de la imagen. O sea, acá hay tres cosas relacionadas, justamente me permite despejar una en función de la otra y me va a dar más información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿sí?, probar que no existe un epimorfismo F de R2 en R3, ¿sí? Podría decir, bueno, si es un epimorfismo, entonces la imagen de F tiene que ser igual al espacio de llegada. O sea que la dimensión de la imagen tiene que ser 3. Pero el teorema de la dimensión, ¿qué me dice? Que la dimensión del espacio de salida tiene que ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. El espacio de salida tiene dimensión 2. El núcleo no sé quién será, pero la imagen tiene que tener dimensión 3. ¿Sí? Y esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque las dimensiones son siempre mayores o iguales a 0. ¿Sí? Esto tendría que ser menos 1, y esto es un absurdo. ¿Puede explicar la última parte, profe? Por A favor. ver, ¿sí? ¿Qué hice? Quiero probar que no existe un epimorfismo que vaya de R2 en R3. ¿Qué era un epimorfismo? Que la imagen de la transformación lineal es igual al espacio de llegada, o sea, la sobreyectividad de funciones. O sea que para que exista este epimorfismo, la imagen de F tiene que ser R3, para que sea epimorfismo. Pero entonces la dimensión de la imagen tiene que ser 3. Pero si la dimensión de la imagen es 3, como la dimensión del espacio de salida es 2, o sea, acá estoy usando el teorema de la dimensión, la dimensión del núcleo debería ser menos 1. Y eso es un absurdo, porque todo subespacio tiene dimensión mayor o igual a 0. Perfecto, profe, gracias. Entonces, listo, no puede existir. Y última cosa, ¿sí? O como observación, si la dimensión de B es igual a la dimensión de W, y F va de B en W, F es monomorfismo, si y solo si F es epimorfismo.
O sea, imaginemos que yo quiero analizar si una transformación es un isomorfismo. Primera condición que tiene que cumplirse, que la dimensión del espacio de salida y de llegada sea la misma. Que es esto que me dice acá. ¿Qué me dice este teoremita que se demuestra rápido usando el teorema de la dimensión? Que me alcanza a comprobar que es monomorfismo o que es epimorfismo para probar que es isomorfismo. O sea, el monomorfismo, cuando el espacio de salida y de llegada tienen el mismo tamaño, esta condición y esta condición son mutuamente dependientes. O sea que si yo pruebo que el núcleo solamente tiene el 0, ya está, bajo estas condiciones, mi transformación es un isomorfismo. ¿Sí? ¿Y por qué me interesan los isomorfismos? Porque puedo calcular la inversa. Definición. ¿Sí? Si f de b en w es un isomorfismo, ¿sí? Llamamos f a la menos 1, ¿sí? A la transformación lineal f a la menos 1 de w en b, tal que f a la menos 1 de w es igual a b para todo b y w, tal que f de b sea igual a w. O sea, ¿qué hace la inversa? Deshace lo que hace la transformación. Es la misma definición de inversa funcional, ¿no?, que trabajábamos en cálculo, o en la introducción al cálculo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un isomorfismo, me puedo calcular la inversa. Entonces, a ver, pensemos un cachito, un ejemplo rápido y que se nos termina la clase. Supongamos, ejemplo. Imaginemos que tenemos f de 1, 0, 0, 0 igual al 0, 1, 0, 0. F de 0 es 1, 0, 0 igual al 1, 0, 1, 1. F de 0, 0, 1, 0 igual al 0, 0, 1, 0. Y f de 0, 0, 0, 1 igual al 0, 0, 0, 1. ¿Sí? F va de R4 en R a la 2 por 2. Primera pregunta, ¿es F un isomorfismo? Sí. Sí. A ver, demostrémoslo. A ojímetro así o a fe pura no vale. No, no se ¿Sí? vale. Primera condición, condición necesaria. A ver, la dimensión de R4 debería ser igual a la dimensión de R a la 2 por 2. Se cumple la condición necesaria. ¿Sí? Ahora, yo la tengo definida sobre una base. ¿Qué será más fácil? Yo ahora lo que quiero usar es que F es isomorfismo, sí y solo sí, F es epi, F es isomorfismo, sí, solo sí, F es mono. ¿Sí? ¿Por qué digo esto sí, solo sí? Porque se cumplió la condición necesaria. Como la dimensión de salida es igual a la dimensión del espacio de llegada, lo que me decía la observación anterior es que F es monomorfismo, sí, solo sí es epimorfismo. O sea que si es uno, también es el otro. O sea que si es uno, es isomorfismo. Si es el otro, es isomorfismo porque cumple los dos. ¿Cuál piensan que es más fácil de ver? Que si esta es monomorfismo o isomorfismo, o epimorfismo.
Para monomorfismo tengo que buscar el núcleo. Para epimorfismo tengo que ver que el espacio de llegada es igual a la imagen. ¿Qué tengo regalado? La imagen Me hemos regalado. Y acá tenés la regalan, imagen. Información. claro. Al tenerlo definido así me están regalando la imagen. O sea, si esto, ¿sí?, tiene dimensión 4, es epi. ¿Sí? Para que estos 4 vectores generen un espacio de dimensión 4, ¿sí?, voy a ver que son LI. Si son LI. Si son linealmente independientes. O sea, A por el 0,100 más B por el 1,011 más C por el 0,010 más D por el 0,001 igual al 0 del espacio, tiene que pasar que A igual a B igual a C igual a D igual a 0. Si pruebo que son linealmente independientes, la imagen es el espacio generado por estos 4, ¿sí?, que está contenida en R2×2, pero si tienen dimensión 4, tienen que ser iguales. Todas esas justificaciones habría que escribirlas. A ver, ¿qué me queda acá? Acá tengo A en este segundo lugar y no hay nadie más, así que esto tiene un A acá. En el primer lugar hay un B nada más. ¿Sí? En el tercer lugar hay un B y un C. Y en el cuarto lugar hay un B y un D, igual al 0, 0, 0, 0. Hice la operación de matrices y junté todo rápido. ¿Qué sale de acá? Que B tiene que ser igual a 0, por este igual a este, que A tiene que ser igual a 0, por este igual a este, B más C igual a 0, pero en función de lo de arriba, C tiene que ser 0, y B más D igual a 0, pero en función de esto, D también tiene que ser 0. Por lo tanto, son LI. Entonces, la dimensión de la imagen es igual a 4, entonces F es epimorfismo. ¿Por qué? Porque la imagen está contenida en el espacio. ¿Sí? O sea, lo que yo tengo es que la imagen de F está contenido en R a la 2×2. Y que la dimensión de la imagen de F es igual a 4, que es igual a la dimensión de R a la 2×2. Si yo tengo un subespacio contenido en otro, pero tiene la misma dimensión, eso es sinónimo de igualdad. La imagen de F es igual a R a la 2×2. Entonces, como la dimensión de R4 es igual a la dimensión de R a la 2×2, y además F es epimorfismo de estas dos cosas, entonces F es monomorfismo. Pero como F es epimorfismo y es monomorfismo, entonces F es isomorfismo. ¿Sí? Como F es isomorfismo, entonces existe F a la menos 1. ¿Y quién va a ser F a la menos 1? Y bueno, esto es facilísimo. Agarro estos y los doy vuelta. F a la menos 1 agarra el 0, 1, 0, 0 y me lo manda al 1, 0, 0, 0. Agarra este y me lo manda a este. O sea, un isomorfismo es una biyectividad. O sea, la preimagen de un vector es uno y solo un vector, porque es una aplicación 1 a 1. F, la inversa de este, del 1, 0, 1, 1, es el 0, 1, 0, 0. F a la menos 1
de 0, 0, 1, 0 es 0, 0, 1, 0, y f a la menos 1 de 0, 0, 0, 1 es 0, 0, 0, 1. O sea, lo que hice fue, a estos, cada uno de estos, mandarlo a cada uno de estos. Y ahí ya tengo la inversa automáticamente. Es muy fácil calcular la inversa de una transformación lineal. ¿Sí? Digo, si quisiera, de acá puedo sacar la fórmula, ¿no? Ahora, si mi transformación me la dieran, en vez de definida sobre una base, con una fórmula, por ahí es más fácil ver que es monomorfismo que ver que es un epimorfismo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, lo que tengo que ver es, si yo quiero ver si algo es isomorfismo, primero que se cumpla la condición necesaria, que la dimensión del espacio de salida y la dimensión del espacio de llegada sea la misma. Y después ahí tengo libertad de acción. O pruebo que es un monomorfismo, con lo cual ya queda demostrado que es un epimorfismo, y terminé, es un isomorfismo, o pruebo que es un epimorfismo, con lo cual F es un monomorfismo. Ojo que también vale las inversas, ¿no? Digo, comentario acá. Ojo, si yo tengo F de R3 en R3, ¿sí? Definida por 1, 0, 0, F de 1, 1, 0, F de 1, 1, 1. Y digo, este va al 1, 2, 3, este va al 0, 1, 2, y este va al 0. ¿Cómo? 1, 1, 1. F de 1, 1, 1 es igual al 0, 0, 0. ¿Sí? Es núcleo. ¿Qué tengo? Que el 1, 1, 1 pertenece al núcleo de F. Entonces F no es monomorfismo. Entonces F no es isomorfismo. ¿Sí? En particular, ¿cómo? ¿Sí? La dimensión del espacio de salida es igual a la dimensión del espacio de llegada, que F no sea mono, implica que F no es epi. Eso es lo bueno de los sí, solo sí. Si se cumple uno, se cumple el otro, y si no se cumple uno, no se cumple el otro. ¿Sí? A ver. Tiqui, 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 tiqui. Estoy buscando a ver qué pueden hacer. Les había dicho que podían hacer hasta el 10. Ahora en el 11... Ah, no, hasta el 11 podían hacer. ¿Podés correr, Diego, la virome justo del... Para demostrar la condición necesaria, tengo que ver cómo viene presentada la transformación lineal. Y a partir de eso veo lo que me conviene. Exactamente. Exactamente. Es más vivesario. Bueno, yo creo que pueden avanzar bastante. No vamos a hablar de proyectores. Así que, por ejemplo, el ejercicio 18, que habla de definir, probar que algo es un proyector, lo vamos a saltear, proyectores. ¿Sí? Así que todo, hasta el 20 pueden hacer salteando todo lo que diga proyectores, que son el 18, 19 y 20, creo. ¿Sí? O sea, hasta el 17 podrían hacer. Hay una cosa de la que no hablé, que es composición de transformaciones lineales. ¿Eso ¿Sí? también? Y claro, Va todo lo que, claro, o sea, todo lo que está relacionado a la función en cálculo obvio, sería casi. claro, Todo, como todo, no todo. definí composición, es que tuve que definir la inversa de esta forma extraña, ¿no? Oh. Pero la composición es igual que en funciones.
¿Sí? Sí. Si pueden encontrarlo. Tiqui, 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 tiqui. Ah, no lo tengo en el apunte teórico definido de composición. En la primera parte de la cosa. Pero bueno, composición es como composición de funciones. Claro, juntarlas. Ujú. Ah, no, sí, acá está. En la página 3, al principio, define composición y hay un par de propiedades. Nada, léanlo y de vuelta, es como uno espera. Es más, lo escribo acá y ya lo doy como, digamos, si F va de U en B y G va de B en W, entonces G compuesta con F, o sea, primero aplicar G y después aplicar F, si aplico G, G compuesta con F, esto está mal. No, G compuesta con F, primero aplicar F y después aplicar G. O sea, arranco con F, entro en U y salgo en B, después aplico G que entra en B y sale en W. Así que G compuesta con F va de U en W y G compuesta con F de un vector U es G de F de U. O sea, igual que en composición de funciones, es agarro un elemento, lo transformo con la primera función y al resultado lo paso por la segunda. ¿Sí? ¿Qué se cumple? Que el núcleo de F está contenido en el núcleo de G compuesta con F, o sea, el núcleo de la composición puede ser más grande que el núcleo de F, pero la imagen de la composición no puede ser más grande que la imagen de la segunda. Nada, transformo y transformo. Si las tengo por fórmula, y bueno, transformo primero una fórmula, me genera un vector genérico y ese vector genérico lo paso por la otra fórmula. Básicamente. ¿Sí? Y tener en cuenta estas cuestiones del núcleo de la imagen, de que el núcleo de la, digamos, de la composición puede ser más grande, pero la imagen solamente puede ser o igual o más chica que la de la G. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque la G podría mandar más cosas al 0 de las que mandaba originalmente F, y esto es porque, digamos, lo que transformo por G es porque F, digamos, puede ser más chico que una base. Nada, piensen un ratito esto y se convencen. ¿Sí? Perdón la clase accidentada con los temas de conexión. Insisto, con esto pueden hacer hasta el ejercicio. Tiki, 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 tiki. 17. ¿Sí? En realidad pueden hacer hasta el 15. Porque el 16 y el 17 son de proyectores. Qué macana. Un proyector, terminar un proyector. Sí. No me gusta proyectores. Hagan hasta el 15. O sea, mucho más no pudimos avanzar, pero bastante teoría metimos en todo esto. ¿Sí? Tengan en cuenta que la práctica tiene como 500.000 ejercicios, no llegamos ni siquiera a la mitad. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver la semana que viene es matriz de una transformación lineal, y a partir de ahí podemos empezar a divertirnos y a jugar matricialmente con transformaciones. Vi que ¿Sí? tiene coordenadas también. Claro, porque para definir la matriz de una transformación lineal, vamos a tener que definir una base del espacio de salida, una base del espacio de llegada, y vamos a pensar cómo opera un poco eso. La idea es
que las transformaciones lineales las puedo pensar como operaciones entre matrices. O sea, transformar un vector con una transformación lineal va a ser agarrar el vector y multiplicarlo por una matriz. Entonces, la composición de transformaciones va a ser el producto de matrices. La inversa de una transformación va a ser invertir la matriz. O sea, podemos traducir todas las cosas que hacemos a operaciones elementales entre matrices. ¿Sí? Y creo que con eso completamos bastante de lo que quiero que trabajemos en la parte de álgebra de esta materia, que es álgebra y elementos de topología. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado tecleando? ¿No? Entonces, listo. Es todo por hoy, gente.